Abrí mientras tu Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 1. Hoy vamos a estudiar los versículos 4 al 9. Y antes de leer la escritura e iniciar, vamos a encomendarnos al Señor una vez más. Padre amado, te pido en este tiempo que nos ayude, Señor, a seguir en este tiempo de manera reverente delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos dé siempre, Señor, esa capacidad de asombrarnos de tu palabra, de tu gracia infinita que nosotros no lo merecemos, nunca lo vamos a merecer, pero tú nos regalaste, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra aliente nuestro corazón y que nos ayude a tener un corazón obediente a ti, Señor. Santifícanos en este tiempo también, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la Escritura: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Gracias. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La semana pasada iniciamos con la introducción a los Corintios. Vimos cómo era la situación en esa iglesia de ese entonces. Vimos que a pesar de que Pablo estuvo casi 1 año y medio con ellos, ahora Pablo le tiene que escribir para corregir errores, prácticas, de manera que ellos actuaban no como hijos de Dios. Por más que estaban en una ciudad impía, ellos se conformaron casi como los corintios. Sin embargo, Pablo inicia su carta no dándoles con el hacha, sino que le empieza a mostrar verdades que necesitaban ellos recordar acerca de su posición en Cristo, que es lo que cambia todo. Decía Pablo en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y el verso 3, Pablo ya introduce esta palabra que nosotros vamos a desarrollar más en esta mañana. Y Pablo decía: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en esta introducción que nosotros leímos, Pablo da acciones de gracias. Agradece a Dios por la vida de los corintios, pero en realidad vamos a notar que Pablo se enfoca en la persona de Dios. Y cuando leemos este texto, que acabamos de leer, los versículos 4 al 9, uno puede imaginarse cómo es posible que Pablo dé gracias por cristianos de esa época, de la iglesia de Corintio, que había en ellos fornicarios. Ellos se llevaban ante el tribunal, ¿sí? Se demandaban unos a otros.
Cuando se compartía la cena del Señor, ellos se emborrachaban. Sin embargo, Pablo en esta introducción agradece a Dios por una gracia especial que Dios le dio a los corintios. Y Pablo les recuerda que por esa gracia los corintios recibieron todo tipo de dones espirituales. Y por sobre todo, a pesar de cómo eran ellos, la seguridad de que Dios mismo les guardaría hasta el final, hasta el regreso de Cristo. Y eso a mí me da esperanza, hermanos. Yo conozco cómo soy y conozco a algunos de ustedes cómo son y conozco que el Señor, por la palabra de Dios, Él nos va a guardar a sus hijos. Porque Dios es el que se compromete a santificarnos y glorificarnos. Y también es tan pertinente para nosotros como iglesia para que recordemos que si nosotros podemos perseverar, inclusive que esta mañana vos estés en este lugar, abriendo la Escritura, de ninguna manera es por nuestros méritos, es porque quisimos. Tal vez algunos inclusive quisieran quedarse a dormir en sus casas o inventar alguna enfermedad para quedarse y no estar en este lugar. Pero recordemos que nosotros lo que somos, lo que vamos a hacer exclusivamente es por la gracia de Dios y porque nosotros estamos en Cristo. Por eso, la riqueza que Dios va a mostrar en estos versículos que tenían los corintios no eran los dones, era la persona de Jesucristo. Jesucristo es lo que lo cambia todo, es lo más valioso. Sin Jesucristo una iglesia no es iglesia. Pueden hablar de Cristo, pero si Cristo no manifiesta su poder, si no hay cambio en nuestras vidas, de su poder que se manifiesta en nuestras vidas, entonces no hay iglesia. Cristo es lo que cambia todo. Por Él venimos. Nosotros no somos el cumpleañero, es Cristo. Y todas las veces que venimos, recordemos esa situación, de que venimos para conocer y someternos al Señor, al señorío de Cristo. Y lo que Pablo va a mostrar en estos textos es que Dios en su fidelidad, no por nosotros, es por su fidelidad que concede a los creyentes la gracia de esta comunión con Dios, con Cristo Jesús, con Cristo. Y Cristo es la fuente verdadera de toda riqueza espiritual. Y Cristo a nosotros nos va a guardar, hermanos. Nos va a hacer perseverar hasta el día final. No por nuestras fuerzas. Dios mismo, por medio de Cristo. Él nos va a guardar. Tenemos la seguridad, los hijos de Dios, que no nos vamos a apartar de Él, no nos vamos a perder, sino que Él nos sostiene, Él nos guarda. A pesar de que a lo mejor tu situación hoy no es que estás 100% en este barco, a lo mejor ya querés tirarte de este barco. Sin embargo, y no importa, a lo mejor, como les dije, nosotros no venimos a fingir una santidad que no hay, sino que esa sinceridad, nosotros pecamos, hermanos. Si hoy estás en esta mañana, no es porque en la semana leíste tu Biblia, oraste, no, es por la gracia de Dios. Porque pecamos. Increíble. Tenemos al Espíritu Santo, la palabra de Dios, sin embargo, le deshonramos. Pero recordad que en Dios hay perdón. Y que si podemos hoy alabar al Señor y que Él escuche, es por lo que Cristo hizo hace 2000 años por nosotros. Porque Él fue nuestro sustituto y nosotros los creyentes estamos en Cristo. Cristo es lo más valioso por eso. Y en primer lugar, vamos a observar que es por medio de Cristo, es por medio de Cristo que los creyentes recibimos los dones espirituales. Es por Cristo, no es una habilidad que uno se gana eso, es un don, es una gracia de Dios,
Pero todo lo que la iglesia recibe es por una persona y es Cristo. No por superestrellas entre nosotros, sino por Cristo. Cristo es la diferencia. Vamos a ver entonces el primer punto, que los creyentes recibimos por medio de Cristo los dones espirituales. Y Pablo inicia y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿sí? Que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, y una vez más, en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Y al igual, hermanos, con el saludo del versículo 1 al 3, acá también Pablo apunta a lo que va a tratar en el resto de la carta, en donde les va a mostrar a los corintios que eran muy soberbios, muy orgullosos, porque ellos se creían que tenían todos los dones, que ellos eran la única iglesia existente en esa época. Sin embargo, Pablo le va a mostrar que lo que ellos eran, lo que ellos iban a hacer en el futuro, toda bendición que disfrutaban, eran únicamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios que Dios mismo le dio en Cristo. No por ninguna cualidad de los corintios, es por la persona de Cristo. Y lo primero que hay que destacar de esta acción de gracia de Pablo es que Pablo dirige esta acción de gracia ¿a quién? Dice el texto 4, el versículo 4, gracias doy a mi Dios, no a ningún ser humano, no a los corintios. Y esto es importante destacar porque en toda esta sección del verso 4 al 9, si ustedes fueron observadores a leer, se van a dar cuenta que todos los verbos están en pasivo. Y no hay ninguna acción que hicieron los corintios. ¿Por qué? Porque todo es Dios actuando en sus vidas, así como en la nuestra. Dios obrando en sus vidas. No hay nada que destaque que los corintios hicieron para que Dios le dé esa gracia. No es así, sino que Dios es el personaje principal, el autor, el originador de lo que va a decir a continuación Pablo, de todas esas bendiciones, de los dones, de la perseverancia, de esa seguridad de salvación. Dios es reconocido entonces como el benefactor, por eso las gracias son dadas y expresadas a Él. Y parecería, es como que, si leíste Corinto, si sabes el contexto, es como que el presidente le escriba una carta a los de Tacumbú, ¿verdad? De la cárcel de Tacumbú. ¿Sí? Agradezco porque ustedes recibieron la gracia de Dios, santificados, llamados a ser santos, pero ellos se están amotinando, ¿verdad? Increíble. Y parecería una burla. Ustedes que son buenos ciudadanos le dicen a los que están en la cárcel. Y no es así. Parecería que Pablo acá no es tan sincero al dar gracias a Dios por ellos. Pero sí Pablo es sincero. Sí Pablo es honesto. Verdaderamente él está agradeciendo a Dios por esos creyentes en Corintio. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo usa esta palabra, gracias doy a mi Dios, dice, y siempre por vosotros. Esto demuestra que Pablo tenía el hábito de orar de esa manera por los creyentes corintios. Y la razón principal y lo que motivaba a Pablo a orar por estos creyentes que no parecían creyentes es por lo que dice a continuación. Él estaba seguro que por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esto es muy importante. Esto va a despejar muchas dudas y tiene que hacernos a nosotros muy humildes. Una iglesia madura es una iglesia humilde,
reconoce su situación y da gloria a Dios. Porque Pablo dice, a pesar de cómo ellos eran, Pablo estaba seguro de que estos creyentes eran creyentes genuinos, porque ellos recibieron la gracia de Dios. Dice que os fue dada en el pasado, es seguro, en Cristo Jesús. Y esta es la segunda vez, en el versículo 3 y en el versículo 4, que Pablo menciona la palabra gracia. La palabra gracia. Y lo que Pablo hace con esto es enfatizar y subrayar el concepto de la gracia de Dios. Esto es fundamental, es importante que nosotros como iglesia lo tengamos claro, que lo asimilemos, porque esto nos va a mantener a raya. Y Pablo tenía esa intención, de que los corintios, cuando lean esto, entiendan su posición verdadera, para que no sean petulantes, sino que sean humildes, reconozcan que si ellos son creyentes, es por la gracia de Dios. Y el significado básico de la palabra gracia es buena voluntad, es un favor hacia alguien. Y su naturaleza es que es inmerecida, gratuita. Nadie puede ganarse la gracia de Dios. Es imposible. No merecemos gracia. Nadie merece gracia. Es un regalo. Dios, en lugar de destruirnos, nos perdona. No solamente nos perdona, nos bendice, dice, con toda bendición, nos promete su presencia para siempre, estar con Él para siempre. Y a la hora de nuestra muerte estar en su presencia. Entonces, gracias. Porque nuestro peregrinar acá necesitamos gracia. La gracia de Dios abarca todo. Es por la gracia de Dios que somos santificados. Es por la gracia de Dios que la iglesia puede honrar y glorificar a Dios. No por nuestras capacidades. Acá vemos mucha gente tiene capacidades impresionantes, pero eso no es nada. Es la gracia de Dios. Yo no puedo 1 milímetro hacerles crecer en santidad. Por más que esté con los mensajes, por más que esté orando, por más que esté haciendo muchas cosas y siendo como un policía detrás de vos, yo no puedo cambiar tu corazón, ni el mío no puedo cambiar. Esa es la gracia de Dios, que a nosotros nos transforma. Y yo veo cómo está transformando la vida de los hermanos. A lo mejor algunos poco a poco, otros más rápido, pero Dios está haciendo su obra por su gracia. La gracia de Dios, hermanos, nos sostiene. Eso es un favor inmerecido hacia nosotros. Y Pablo afirma que esta gracia de parte de Dios les fue dada a los corintios. Ellos no lo merecían, no lo ganaron, sino que les fue dada. Fíjense que este verbo, les fue dada, es una sola palabra, está en modo pasivo. Es decir, reciben ellos la acción, no es que ellos hicieron algo para merecer. Y esto justamente muestra esa realidad de que ellos recibieron esa gracia. La gracia fue dada por Dios, el agente de la gracia que dio es Dios mismo. Los creyentes solo recibieron. Así como el Evangelio nosotros lo recibimos. ¿Qué hicimos para merecer entender el Evangelio? ¿Fuimos más inteligentes que los que están en la calle? No, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Porque si era por nosotros, vamos a seguir indiferentes a Dios. Y no importa qué milagros, no importa qué portentos vea en tu vida, no importa si un muerto, un pariente tuyo que murió sin Cristo y está en el lugar de tormento y viene junto a vos y te dice, creen a lo que dicen ahí en la Biblia que Cristo murió por vos, tenés que salvarte, yo estoy sufriendo. Ni aunque venga a decirte, vos no vas a creer. No vas a creer. Porque esto es una gracia. Creer en Cristo como nuestro mayor tesoro es una gracia. No es algo que nosotros, por motus propio, lo aceptamos y lo creemos así sin más, sin la intervención de Dios. Es por Dios.
Y si hoy estás creyendo, entendiendo el Evangelio, es por la gracia de Dios. Tu corazón debe en ese sentido encenderse y amar al Señor profundamente. Pablo usa varias veces en esta carta la palabra gracia. Por ejemplo, no lo abras, te leo rápidamente por el tiempo. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo reconoce eso. Pablo no se hace el gallo ahí, no, él reconoce que todo lo que él puede hacer, él era asesino, para empezar. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, ahora está sufriendo por la iglesia, predicando el Evangelio, una cosa de locos, impresionante. Sin embargo, él dice, no, yo recibí gracia, reconoce. En el 10:30 dice, pues si yo con agradecimiento, con la gracia participo, ¿por qué soy blasfemado por aquello por lo cual doy gracias? Pero acá la palabra gracia en agradecimiento. En el 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y en el 16:23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice Pablo al final de la carta, al finalizar a los Corintios. Mientras Pablo agradece a Dios por su fidelidad hacia los corintios, ¿se fijaron que no menciona ninguna virtud inherente en los corintios que haya motivado a Dios para darle esta gracia? Así pasa con nosotros. No es que nos miró, estos son buena gente, se visten bien. Esta gente me está buscando, nada que ver. Si podemos mostrar qué estábamos haciendo, se van a espantar. Sin embargo, Dios a nosotros nos buscó. Él fue el que nos atrajo hacia sí mismo, no nosotros que estábamos buscándole a Él. Ahora, esta gracia de Dios ha sido dada en Cristo Jesús. En Cristo es la clave de todas las bendiciones de los creyentes. La salvación, los dones, la seguridad de que vamos a perseverar hasta el final, la glorificación, hermanos, es porque estamos en Cristo. No vayas a pensar, o por lo menos calibra bien de vuelta tu forma de pensar, que Dios nos bendice a nosotros porque somos buenos, porque no somos borrachos, porque no somos drogadictos, porque no somos mujeriegos o no somos esto o lo otro, porque estamos viviendo de forma que le agrada a Él. No es por eso. Eso se espera de una manera de agradecimiento de parte de los hijos de Dios, ¿verdad? Sin embargo, que Dios nos bendiga es enteramente por la persona de Cristo, por el Señor Jesucristo, nunca por nuestros méritos. De repente ahí uno sin querer quiere sacar sus credenciales. Yo leo el libro de Spurgeon, yo leo el libro de MacArthur, yo leo el libro de fulano, yo estoy haciendo esto, estoy leyendo ahora Éxodo, estoy leyendo ahora, y está bien que lo haga. ¡Wow! ¡Qué espectacular!, ¿verdad? No, en realidad, si Dios te bendice, hermanos, y nos va a bendecir, es porque estamos en Cristo. Nada más que por eso. Solo por Cristo. Y eso a veces golpea nuestro corazoncito orgulloso, ¿verdad? Porque nosotros queremos, pero estoy haciendo algo. ¿Por qué es lo que Dios no me bendice si yo estoy haciendo esto? No es, Dios no te va a bendecir por eso. Por Cristo, hermano. Y una clave también de esta frase, a veces nosotros pasamos muy de largo, porque está tantas veces en el Nuevo Testamento, y exclusivamente en el Nuevo Testamento, es que esta posición en Cristo es exclusiva de la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento no estaban en Cristo. Ni los que van a ser salvos en la gran tribulación no están en Cristo.
como nosotros hoy, la iglesia, su cuerpo, estamos en Cristo. Rastreen, los estudiosos, rastreen eso. Rastrean el Antiguo Testamento si encontrar este privilegio. Ni siquiera el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sobre algunos venía momentáneamente para alguna misión, luego se retiraba. Sin embargo, hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, permanentemente en nosotros, que es la garantía de nuestra salvación, ¿sí o no? Eso dice la Escritura. Rastreen. En Cristo es exclusiva de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Esto implica nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Volviendo a los Corintios, esto es un fuerte recordatorio para los creyentes de Corintios de que por ninguna razón ellos se jacten de que ellos son algo por sí mismos. Pablo quiere que los corintios tengan la perspectiva correcta acerca de los beneficios que ellos estaban disfrutando por estar en Cristo. Que no sean orgullosos, que no sean arrogantes. Porque ningún don o capacidad dada por Dios puede ser fuente de jactancia personal. Cuando hablamos de los dones, que vamos a hablar en esta carta, mucho, se habla de los dones. ¿Quién de ustedes quisiera el don de servicio? No, yo quiero el don de enseñar, ¿verdad? Yo quiero el don de esto. Yo quiero esto. Nadie quiere servir, ¿verdad? Como si fuera que eso le da más estatus, y no es así. Si tuvieras el don de, no sé, de luchar el zapato, vos tenés que estar feliz. Porque nosotros lo que merecíamos es que nos peguen con el zapato, ¿verdad? Nosotros no merecemos nada, hermano. Sin embargo, el Señor nos da gracia y nos da dones. Y si el Señor te da un don que es más vistoso, bueno, eso no es para que vos te jactes. Pablo dijo en el capítulo 4, verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Para un ratito. Toda capacidad sobrenatural, que es justamente el origen de los dones, y ponerlos en práctica, no es nuestra capacidad. Es una capacidad que se nos dio a nosotros. No es algo para jactarnos. Cualesquiera sean las bendiciones espirituales y los dones que muestren los corintios, nunca deben ser motivo de orgullo de su parte. Ellos deben enfocarse en Dios para que puedan estar a raya, porque por la gracia de Dios les fue dada en el Señor Jesucristo. La misma gracia que les salvó a ellos. A pesar de que ellos estaban inclinados a autoexaltarse, solo por la gracia de Dios es que ellos llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo, salvos por la gracia de Dios. Hermanos, nadie de nosotros debe manifestar orgullo personal por habilidades o dones que tengamos, independientemente si es vistoso o no. Si al parecer Dios te está usando más de la cuenta, más que otros. No, hermano, eso no tiene que ser una fuente de jactancia. No tiene que haber competencia. Todo lo hacemos por Dios, mediante Dios, para la gloria de Dios.
Porque esa acción pertenece a Dios, hermanos. Porque fue Él, y eso enfatiza Pablo en el verso 5. Mira conmigo el verso 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis, ¿sí? En tiempo pasado, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En el verso 5 dice que fueron enriquecidos en todas las cosas. En el griego dice, fueron enriquecidos en todo. No dice ahí en todas las cosas. ¿Por qué? Porque va a especificar ahí en dos cosas específicamente, ¿verdad? ¿Cuáles eran estas riquezas? Lo que está diciendo ahí es que ellos fueron enriquecidos en todo sentido. Y eso es porque ellos estaban en Cristo. Hermanos, la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Cuando somos salvos, Dios también nos otorga dones. Ningún creyente verdadero puede decir, yo no tengo un don. Entonces no sos un creyente. Todo cristiano genuino tiene un don por lo menos. Vemos la escritura que algunos puede ser que tengan más, combinados, pero en todo, como vamos a ver, si esta es la iglesia de Dios, Dios edifica su iglesia y Él es el que reparte los dones, va a ser suficiente, va a haber todo lo necesario para que su cuerpo, su iglesia, pueda crecer. No va a faltar un don. Siempre va a haber lo necesario. Eso es importante también observar ahí. Entonces, como les dije, uno es salvo por la gracia de Dios. En ese instante el Señor nos da su Espíritu Santo, nos regala los dones. Yo no tengo que orar después para pedir un don. Eso ya está ya. Eso ya está incluido en el paquete. En el momento fuimos salvos, santificados, justificados y Dios nos dio dones. Entiendo que hay iglesias que dicen, si querés recibir al Espíritu Santo tenés que orar, pedir. Y la señal de que tenés al Espíritu Santo, ¿qué tenés que hacer? Hablar en lenguas, ¿sí? Y si no hablas en lenguas, estás perdido. Eso nos dice la Escritura, hermanos. El Espíritu Santo, en el momento, dice la Escritura, nos convence de pecado, justicia y juicio. En ese momento, cuando creímos el Evangelio, dice Efesios capítulo 1, fuimos, no dice seremos, sino fuimos cuando creímos, sellados con el Espíritu Santo de Dios. O sea que eso es un acto de una vez. Y no es algo caliente que viene y empieza a convulsionar. Nada que ver. En la Biblia vemos que todos los que convulsionan estaban poseídos. No por Dios, ni por el Espíritu Santo, sino por demonios. No vas a ver. De hecho, cuando alguien era salvo y estaba endemoniado y estaba desnudo persiguiendo a la gente, dice, cuando Cristo le libera, él estaba en su juicio cabal. Estaba en sí. Nunca jamás tirándose en el piso, dice, ladrando a veces, nunca jamás. Eso era de los demonios. ¿Se entiende, hermano? Esto solo para aclarar, en Cristo nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo y Dios nos dio dones. Los dones, para adelantar un poquito, es para edificación de la iglesia. Ese es el propósito, edificar a otros. Todo don, no importa si es de enseñanza, de administrar, lo que sea, es para servir a otros. Si yo tengo el don de exhortar, me voy a poner al espejo y me voy a exhortar. No, ¿qué sentido tiene? Es para otros, ¿verdad? Y si hay un don de enseñar, me voy a poner frente al espejo y enseñarme. No, es para otros. Todo es para otros, para edificar a otros. Ese es el propósito de los dones. No para autoexaltarnos a nosotros mismos.
Conocemos predicadores impresionantes y que uno observa y se asombra. Y uno cuando habla con ellos, sencillos. Tus amigos, tus cuates, ellos no están ahí en una posición, no es igualito. Sencillos, humildes. Y esa es la característica de un creyente maduro. Ahora, Pablo pasa a mencionar específicamente estas gracias por la cual está agradecido a Dios por los corintios. Dice que fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra se está refiriendo a logos y en toda ciencia se refiere a conocimiento. Y es muy probable, hermanos, que esto estaba apuntando también a algo que estaba ocurriendo en la iglesia o que era evidente en la iglesia de Corintios, pero que lo estaban usando de manera negativa. ¿Se acuerdan que los corintios llegaron a decir por Pablo? Su forma de hablar es despreciable. No quiero yo escucharle a Pablo. No da gusto escucharle. Aburrido. No se le entiende nada. Por Pablo decían ellos. Su apariencia, despreciable. No tiene ni pinta, ¿verdad? Los corintios creyentes decían eso por Pablo. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba la elocuencia. Y como decía un hermano, la grandilocuencia, ¿verdad? El congreso del siglo, ¿verdad? El todo así, trayendo el cielo a la tierra. Así, cosas así grandes, pero sin contenido, todo superficial. De hecho que los corintios en esa época, la iglesia exaltaba más a los oradores de turno que a los que predicaban y eran fieles a la Escritura. A ellos les gustaba que, como es muy popular en nuestro tiempo, traer un orador de afuera. En el mundo vemos eso, ¿verdad? Le contratan al Tata Martino para que dé una charla y para que eso sea impresionante. Pero en esa época Pablo no era tan agradable su aspecto, pero él predicaba un mensaje poderoso que era la palabra de Dios. Y esta gente estaba abusando de eso. Por eso dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de fulano, yo soy de Mengano. ¿Sí? Me gusta más cómo predica fulano. Cuando él predica, yo voy a venir. Cuando el otro predica, ahí me voy a quedar en mi casa. ¿Para qué me voy a ir? Si esta iglesia llega a hacer eso, que el Señor le parta en 20 pedazos, hermano. Eso es ser niños, eso es ser inmaduros. No, la Escritura, hermano. Todo el que pasa acá es vaso de barro, es vasito de plástico nomás. Si tu hijo rompe un vasito de plástico, vos le castigás por eso? No, allá hay otro. Así somos nosotros. Vaso de barro, vasito de plástico somos. Acordate de eso. El tesoro es una persona, es Cristo. Él hace la diferencia. Y si se está predicando la palabra de Dios, está en el mejor lugar, está en el lugar correcto. Entonces Pablo, ¿qué hace? Reorienta el enfoque de ellos para que no se centren tanto en la elocuencia que tenían, sino en la gracia de Dios, en Dios mismo, hermanos. Ahora, otra cosa que hacía estos dones, increíblemente, no es que increíblemente, eso hace, confirma la salvación de ellos. Ahí vamos al segundo punto, así aceleramos más. El primer punto, ¿cuál era, hermanos? ¿Se acuerdan? Por medio de Cristo nosotros recibimos los dones espirituales. Segundo punto es que los creyentes, por medio de Cristo, tenemos la seguridad de salvación. Verso 6 dice, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Otro de los motivos de agradecimiento de Pablo a Dios por los corintios
era por la salvación genuina que tenían los corintios. Pablo dice que el testimonio de Cristo, martureo es la palabra testimonio, pero se refiere específicamente a la predicación del Evangelio por parte de Pablo. Que cuando Pablo predicó a los corintios, Pablo se quería ir ya de Corintio cuando se fue para establecer la iglesia. Dios le dice, Jesucristo le dice a Pablo, Pablo, quédate acá, porque acá hay mucho pueblo. Porque a lo mejor Pablo dice, no, ¿quién se va a salvar acá? Imposible, esto está perdidísimo. No, Dios dice, no, quédate acá, porque acá hay pueblo que van a ser salvos. Acá hay gente a quien yo elegí, van a salvar, van a escuchar el Evangelio, van a creer. Y ellos eran eso. Y este es el testimonio de esa verdad, de que a pesar de que Pablo no les predicó de una manera impresionante, elocuentemente el Evangelio, sí les predicó el Evangelio. Tal vez tartamudeando, pero escucharon la verdad de que Jesucristo murió y resucitó, y ellos creyeron. ¿Cómo sabemos? Por los dones que ellos recibieron y manifestaron. Por eso dice que el testimonio de Cristo, es decir, el Evangelio, se establece y confirma en nosotros cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el testimonio de Cristo. Y en ese momento, y para siempre somos salvos. Entiendo que hay iglesias que enseñan que uno puede perder la salvación. Estoy frito yo ahí. No sé vos. Yo sé que también voy a estar frito. Pero si se pierde la salvación, hermano, estamos perdidos. La salvación es de Dios, no de nosotros. La seguridad de salvación es de Dios, no de nosotros. Entiendo, cuando nosotros vivimos de forma desobediente, de manera desobediente, ¿cuál es la primera sensación que viene a tu corazón? ¿Será que soy salvo? Yo no soy salvo. Empieza a haber dudas. Eso es subjetivo, hermano. Eso es desde nuestra óptica. Desde la óptica de Dios, si de verdad creíste en Cristo, el Evangelio, Dios te ve en Cristo, salvo para siempre. Y si querés decir también salvo, siempre salvo, sin problema. Pero no es por nuestros méritos. Dios nos guarda, Dios nos sostiene, así como vamos a ver en los versículos siguientes. La salvación es segura para nosotros. Si Dios nos salvó o no nos salvó. Si va a enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros y nos va a dejar a nuestra suerte que nosotros guardemos la salvación, que para no perder, ¿para qué le envía a su Hijo si sabe, si nos conoce? Así como conoce que en esta semana igual vos vas a pecar. Ya lo sabe. Sin embargo, nos ama, no nos destruye, es porque estamos en Cristo. Y dice el texto, el testimonio de Cristo ha sido confirmado. Está en un indicativo, esto ocurrió con ellos, verdaderamente. Porque estos dones que recibieron por medio de Cristo fueron la prueba de la verdadera conversión de ellos, de que eran genuinos hijos de Dios, a pesar de que no estaban actuando como tales. Pero esta manifestación de estos dones, ellos no estaban fingiendo esos dones. Dios mismo confirmó el testimonio de Pablo, que Pablo dio acerca de Cristo, Dios confirmó en ellos. ¿Cómo confirmó en ellos? El versículo 7 nos dice eso, que de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que va a mostrar Pablo acá en este último tramo, como tercer punto, es que los creyentes serán guardados irreprensibles hasta que Cristo regrese por nosotros. Vamos a ser guardados y atender esa palabra, irreprensible. Yo sé que en tu mente, en mi mente, eso es imposible. Es imposible, porque somos recontra peligrosos nosotros.
Somos peligrosos. Sabemos cómo somos. Leemos y ¡ching!, hacemos cosas indebidas. Es una locura. Pero la clave va a estar en la fidelidad de Dios. Dice, de tal manera que nada os falta ningún don. La expresión que usa Pablo, de tal manera, está indicando resultado. Por eso hay seguridad, hay resultado. Es decir, la prueba de que los creyentes de Corinto respondieron positivamente a la predicación del Evangelio, en lugar de palabras humanas nomás, verdaderamente recibieron el Evangelio, es que comenzaban a manifestar dones. Te explico para que bajemos a tierra esto. ¿Quién de ustedes, antes de conocer a Cristo, se preocupaba sinceramente por extraños? ¿Quién de ustedes? Que inclusive podía dar su vida por ellos. ¿Quién de nosotros? Nadie. Porque somos egoístas, ¿o no? Que alce un poco la mano los egoístas, no hace falta, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Nosotros, nadie nos importaba, más que nosotros, todo yo. Pero algo ocurrió que empezaste a preocuparte por otros. Es más, estás orando por ellos. Eso es una locura. Eso no hacen los inconversos. De hecho, que están tramando cómo fastidiarle la vida a otro. El creyente no hace eso, ¿verdad? No viene acá como iglesia a pensar, oye, ay, fulano, a ese le voy a... para que aprenda. No hacemos eso. ¿Verdad que no, hermano? Entonces empezaron a manifestarse situaciones, y eso es sobrenatural. Esto no nace de tu corazón. Encima no querés que nadie te vea cuando vas a hacer algo bueno por tu hermano. No querés que pongan en Facebook y muestren, hoy entregamos, ¿verdad?, una bolsita de hielo a fulano. No, nadie dice eso. Sino que desinteresadamente nos amamos, hermano. Eso es inaudito, ¿verdad? Como dicen los... Afuera no pasa eso. Eso pasa únicamente entre creyentes. Que si le ve necesidad a su hermano, su corazón se derrite ahí. Y hace de todo para suplir. Va a hacer lo que sea. Y se va a su casa y se interesa por esa persona. Le llama para saber cómo está. Y no es su pariente encima. Y encima no va a ganar nada de él. Impresionantes. Bueno, los corintios empezaban a manifestar estas cualidades, estas habilidades sobrenaturales de Dios, y eso manifiesta que ellos eran genuinamente creyentes. Hubo cambios realmente en sus vidas. Hermano querido, o amigo, o primo, no sé si somos hermanos, a lo mejor primo todavía. Si no hay cambios en tu vida, no estoy diciendo perfección. Si vos sos igualito, desde donde supuestamente vos creíste en Cristo, entendiste el Evangelio, entendiste la obra sustitutiva de Cristo en la cruz por nosotros, y tu vida sigue igualito, no sos de Cristo. No es posible. Los creyentes cambian. De hecho que esta carta sí tuvo un efecto en los corintios. Porque cuando Pablo escribe Romanos, ¿desde dónde escribe esa carta impresionantemente increíble, ¿verdad?, de Romanos? ¿Desde dónde creen ustedes que escribió Pablo? Desde Corinto. Y si la iglesia estaba un desastre todavía en esa época y si no le hicieron caso, Pablo no iba a escribir tan tranquilamente Romanos, ¿verdad? Entonces significa que hubo un efecto positivo. Luego ya no existe Corintio y la iglesia, lamentablemente. Pero sí hubieron creyentes genuinos. Y encima en esa cultura desastrosa, por la gracia de Dios. Entonces, si no hay cambios,
existen motivos legítimos para cuestionar si escuchaste el evangelio correcto o si creíste el evangelio correcto. Dios cambia, Dios nos santifica, Dios se ocupa de eso. Es imposible que un creyente se mantenga enano, no puede ser. Va a cambiar necesariamente su vocabulario, su forma de pensar, va a cambiar sí o sí. Sus gustos van a cambiar, sus preferencias van a cambiar. Porque Cristo nos salva. Ocurre un nuevo nacimiento. Las cosas viejas y se pasaron, ahora todas son hechas nuevas. A lo mejor más lento unos que otros, pero está ocurriendo, sí o sí. Entonces, esa seguridad de que los corintios eran creyentes, eran por esas manifestaciones de esos dones. Y otra vez dice Pablo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la perspectiva correcta de los dones y su uso para la edificación de la iglesia nos mantiene expectantes en Dios, humildes y expectantes en Dios, en la venida del Señor. Cuando solamente hay, algunas veces escuchamos de muchos hermanos, ¿cómo quiero que venga Cristo? Porque está sufriendo y está pasando situaciones. Pero escuchamos de otro, ¿verdad? Ni en su mente, ¿Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cuándo va a venir? Yo no sé. No sabemos en realidad cuándo, pero no hay una expectativa. Pasa, hermanos, que en la expectativa de la venida de Cristo, de la inminente venida de Cristo, nuestro corazón también se prepara y empieza a obedecer. Porque eso infunde temor en nosotros. Los corintios no tenían temor. No tenían temor. ¿Por qué? Cristo no va a venir nunca. Tal vez estás pensando eso. No lo sabemos. El Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia. En cualquier momento. Es inminente. ¿Sí? Es inminente. Ahora, la gracia de Dios también nos ayuda a guardar expectante esa venida de Cristo. Nos mantiene atentos, no indiferentes. Evidentemente, cuando vemos después la carta en el capítulo 15, ellos inclusive negaban la resurrección. Cristo va a venir, sin ni resurrección no va a haber. Por eso Pablo va a aclarar en el capítulo 15 acerca de la resurrección. Esto está apuntando también hacia ahí. Está poniendo las bases. El Señor va a regresar por los suyos. Verso 8. El cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El verso 8 dice, quien les confirmará hasta el fin. Y luego, no dice para que seáis, sino les va a confirmar hasta el fin irreprensible, algo seguro en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ahora le está asegurando a los creyentes que el Señor Jesucristo, acá hay una discusión, quién es el que nos guarda, quién es el que nos va a presentar, ¿es el Padre o el Hijo? Y por lo que vemos es, la Trinidad nos va a preservar, pero en el texto al parecer es el Señor Jesucristo. Él nos va a mantener, es porque estamos en Él, podemos estar seguros. Él nos asegura a nosotros, por su poder en nosotros, que esa gracia nos va a sostener hasta el final de nuestras vidas. Yo no sé si eso te alegra, te es indiferente, pero saber que Dios a mí no me va a soltar nunca, por más que haga ciertas cosas, por más que uno haya fallado en algo grave, el Señor perdona y el Señor nos va a sostener, hermanos, en cualquier circunstancia. Jamás nos va a perder a los que somos suyos. Y no solo eso, dice que nos va a presentar irreprensibles. ¿Saben qué significa irreprensibles? Sin culpa. En este texto, la palabra irreprensible es sin culpa. Es decir, es algo, vamos a decir, legal, es un término legal.
Cuando un juez le dice a alguien, no estás libre, estás sobreseído, le dice, no tenés cuenta, estás libre. Y así nos va a presentar, porque estamos en Él. Y Pablo se está refiriendo a nuestra justificación, hermano, a nuestra justificación, porque la obra de Cristo se nos atribuyó a nosotros. Pueden leer eso en Romanos capítulo 3, 21 al 25. Noten, pueden leer más adelante esa realidad. Verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto es importante, porque tenemos la costumbre de creernos mejores que otras iglesias, y no somos nosotros mejores. Como les digo siempre, estoy seguro que hay iglesias que no tienen ni página web, no tienen su predicación en YouTube, no tienen nada. A lo mejor no tienen ni micrófono, pero una iglesia santa, yo creo que hay mejor iglesia que nosotros. De verdad, no estoy diciendo para. Yo creo que sí. Pero es importante que recordemos que es la fidelidad de Dios que a nosotros nos va a sostener. Que tenemos que recordar que nuestros hermanos de otras iglesias, tal vez algunos son pentecostales, que predican el Evangelio, porque nosotros muy fácilmente gastamos, ellos no son salvos, estos sí salvos. Ni vos sabés decir que son salvos y queremos decir que otro no es salvo. No es así. Ya vimos que tenemos que ver a nuestros hermanos. Ahora, si decimos los mormones, ellos no son nuestros hermanos. Ni los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Ni los católicos son nuestros hermanos. ¿Por qué razón? Porque ellos predican un evangelio diferente. Ese es el motivo. Tal vez algunos creen si hay rapto, o dicen, no hay rapto, esto no importa. Eso es secundario. Somos hermanos. Somos hermanos. Si hay un evangelio correcto, somos hermanos. Y la posición de esos hermanos es que son santificados, ¿sí? Y están en Cristo. Así tenemos que ver a otros. No categorizarles a ellos. No fácilmente decir, no, ahí no hay salvo. ¿Quién se va a salvar ahí? Nosotros no podemos confiarnos mucho, como decía Josías. Ahora, ¿será que en esa iglesia de la prosperidad hay gente salva? Sí, dice. Pero no porque por el evangelio de la prosperidad. No, a pesar de ellos. Así como en iglesias que supuestamente reformadas, no sé cómo le llamamos, ¿verdad? La sana doctrina es positiva. Yo sé que acá hay personas, probablemente, no el 100%, pero 99,9% que no son salvas. Así como en iglesias sanas, tampoco hay gente salva. Así que es gracia de Dios, hermano, es por la fidelidad de Dios. Cuidemos nuestro corazón de no compararnos con nadie. Eso es tontería, eso es una estupidez. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos receptores de una gracia que no merecemos. Pero por eso Pablo basa toda su teología, su agradecimiento, todo lo que está haciendo por la fidelidad de Dios, por la gracia de Dios. Porque Dios está obrando en sus vidas. Porque Dios nos dio este privilegio de tener comunión con su Hijo. No solamente que estamos en Cristo, sino tenemos comunión con Él, coinonía con Él, una unidad vital, viva. Por eso la iglesia no es como una comisión vecinal, no es una cooperativa, no es un grupo social, hay un ente como conocemos por ahí, un club social. La iglesia es distinta. Hay algo vivo que nos mantiene unidos y es la persona del Señor Jesucristo. Y es nuestra comunión con Él que Dios utiliza para edificarte a vos. Por eso tenés que obedecer al Señor. Y cuando te reunís con tu hermano, esto es importante. Vení, hermano.
Antes de venir, lee tu Biblia, orar, sometete al señorío de Cristo y edificar de esa manera a tu hermano. Si vos todas las veces que te reunís con tu hermano solamente hablas de fútbol, de política, de conspiraciones, de esto y lo otro, vos nada de la contribuye. Vení con algo sustancioso. Hablar situaciones significativas. No finjas. A lo mejor estás a punto de apartarte, de cometer un pecado grave. Acércate, pedirle ayuda a tu hermano. No, es que yo no quería decir porque no, acércate. Sé genuino, no artificial, no sirve. Porque yo luchamos con qué cosa, hermano. Con la pobreza, con el pecado. Ese es nuestro mal. Y eso es lo que ataca tu corazón. Yo soy creyente todos los días, así como el mío. Seamos honestos, busquemos que sea significativo. Nuestra comunión es no con Olimpia, con Cerro. A veces algunos me encuentran su partida. Ni me interesa tu partida, ¿verdad? En lo más mínimo. De verdad, por ahí sí Iván puede decir, pero tenés que saber ya que no me importa. Ni el deporte, ni me interesa. Porque no te está haciendo ningún bien, no te edifica. Es satanista. Entonces, hermanos, qué privilegio como hijos de Dios, esta comunión, esta asociación, unidad con el Señor Jesucristo. Esto significa, tenemos asegurada la gloria por esta unidad que tenemos en Cristo, salvación eterna. La entrada al reino de Dios por la gracia de Dios. Y nos vamos a mantener en esta gracia por la fidelidad de Dios. Por la fidelidad de Dios. En esta comunión con el Señor, yo quiero que sepas que vos no necesitas nada. No necesitas nada. Literalmente, ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Y en esta comunión es viva. No hay algo artificial. Por eso si estás, porque va a haber momentos en que nos entristecemos, nos queremos deprimir, como usan muchas veces. Deprimirse, hermano, no es pecado. Ese es un sentimiento que Dios pone en nuestro corazón. Es normal. No es normal quedarse en eso. Para eso tenemos al Señor Jesucristo. Acudamos a Él. Cuando pecaste, cuando estás en desobediencia, tu pecado te está ahí afligiendo y a lo mejor pensar, no, Dios no me va a perdonar, Dios que me va a recibir. Ya escuché tanto la Escritura, el Evangelio. Dios no, mejor me amparo. No hagas. El Señor es amplio en perdón. Estamos en su Hijo. Por Él acercarte y confesar tu pecado. Que el Señor santifique a tu iglesia, bendiga a tu iglesia por su palabra. Amén. Oramos. Padre amado, gracias por este tiempo que pudimos observar tu palabra. Luego de tu Espíritu Santo, apunte, Señor, en nuestro corazón tus verdades. Esa es la seguridad que tenemos cuando exponemos, Señor, nuestra capacidad, sino tu Espíritu Santo quien aplica tu verdad a nuestro corazón. Santifícanos, Señor. Y gracias, Señor, por manifestar algunos pecados de los hermanos que se acercan, confiesan. Es porque tu gracia también tocó sus corazones y hace que ellos puedan sentir el peso de la culpa del pecado y puedan acudir a ti. Y gracias porque siempre que acudimos a ti, Señor, tú nunca nos rechazas. Porque nosotros somos tuyos. Nosotros te amamos. Gracias por esta gracia infinita y merecida. Y lo que queda del tiempo, ayudarnos a recordar. Especialmente ahora que vamos a partir del pan, tomar el jugo de David. Que este medio de gracia nos ayuda a recordar lo que costó nuestra salvación y que fue real,
efectiva todo lo que el Señor hizo por nosotros en esta cruz. Que tú aceptaste y aplicaste a nuestras vidas, Señor. Y el Señor Jesucristo resucitó y por eso nosotros hoy estamos delante de ti justificados por esa seguridad. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.